Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a 101 Televisión, al programa Guión, el programa cofrade de esta casa. Saben ustedes que venimos haciendo una serie de monográficos. Hoy lo vamos a enlazar de una manera muy chula, creemos, porque además estamos recibiendo una serie de feedback de los que estamos haciendo así dedicados, temáticos, que parece que gustan. Y yo creo que el tema de hoy, a pesar del tiempo, nunca ha dejado de ser actual. Buenas noches, señor Moraleda. ¿Qué tal? Buenas noches. El feedback positivo lo recibes tú. Yo me dedico a bloquear gente a las 6:30 de la mañana. A las 6:30 de la mañana hoy un señor se ha cruzado conmigo y me ha dicho, me encantó el programa de la semana pasada. Y tú dices, vale. Yo me pego una semana entera bloqueando gente, por Dios, yo no sé, no ha salido tanto hater. Ah, bueno, pero ¿y lo que hemos aprendido? Sí, mucho, la verdad. Y mira que era un programa, técnicamente era blanco y didáctico. No era muy correctísimo. Muy correcto y se intentaban explicar las cosas más o menos con corrección, pero no sé, nos han salido un montón de fans por Sudamérica. No sé, sí que el tema levantó un poco pasiones. Bueno, centrándonos un poco en el día de hoy, vamos a hablar de la Saeta, vamos a hablar con su director, pero también, ya de paso, y vamos a centrarnos un poco en la figura, como todos ustedes saben, pues la Saeta suele venir con un libro monográfico dedicado pues, a algún tema cofrade en concreto. Y en este caso, pues la figura principal es Jesús Castellano. Como nunca está de más hablar de Jesús Castellano, pues hemos dicho, vamos a hacer un monográfico sobre Jesús y vamos a hacerlo con gente que lo conoció, que compartió vivencias con él, y vamos a hacerle pues nuestro particular homenaje a la figura de un genio como era Jesús Castellano. Para eso, pues hemos hablado esta noche, hemos hablado con dos personas y hemos hecho un atraco. Ahora les explico. Por una parte estamos con Andrés Camino, que es el director de la Saeta y autor del libro. Bueno, autor, no coordinador, no soy autor. Bueno, autor, el coordinador y director de la Saeta y autor del libro de Jesús Castellano con Pipo Recio, que fue presidente de la agrupación de cofradías. Y bueno, estuvo muy ligado a la figura de Jesús Castellano también. Durante los 9 años que estuve, sí. Prácticamente. Y el atraco ha venido por parte de David Azuaga. Buenas noches, ¿qué tal? Castellanista, pero también. Un maestro, sí. Cofrade de la vida. Así que nada. Bueno, ya sabéis cómo es este nuevo formato. Todos habláis y todos participáis. Vamos a empezar un poco con la Saeta, un poco a desgranarla, pero en cualquier momento podéis intervenir y de hecho ya os lanzaremos preguntas. La Saeta Otoño además se ha presentado este año. Nos hemos salido de San Julián y nos hemos ido hasta la capilla del Cristo del Perdón. Sí, bueno, ya esto comenzamos a hacerlo cuando Pipo era presidente. Fue presidente del 2003 al 2012, después hubo ahí un parón y con José Carlos Garín hemos vuelto a retomar esa idea de, por lo menos el número de otoño, llevarlo por las distintas sedes. Comenzamos con Expiración, en la capilla de los titulares, en la parroquia de San Pedro. El pasado año, como aparecía la Virgen de Gracia y Esperanza en la portada de otoño, fue en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, y este año, a pesar de que la Virgen de la Victoria fuese en la portada, pues queríamos rendir un homenaje a Jesús Castellano por el libro, que la idea partió de este programa, precisamente, de vosotros, que me lanzasteis el guante, y yo, pues, en fin, creo que merecía la pena recoger el guante. Y se presentó en la capilla del Santo Cristo del Perdón, antigua capilla de la Hermandad de Cabrilla, y era pues precisamente la tercera vez que la revista se presentaba, o un libro de la colección que inició Jesús Castellano, de la Saeta Libros Cofrades, se presentaba. Comenzamos precisamente con el libro de Cabrilla en el año 2001, cuando se coronó a la Virgen de los Dolores del Puente, que la presentó por entonces deán Francisco García Mota.
Y en esta ocasión, bueno, pues también la Virgen de la Victoria venía muy a cuento porque Jesús Castellano siempre había sido un declarado, pues, victoriano o victorianista, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues de asistencia para lo que estamos acostumbrados últimamente a ver, pues fue un éxito. La gente también, ya se lo agradecí públicamente al hermano mayor de los Dolores del Puente, pues siempre hemos tenido o siempre nos han recibido maravillosamente, y esta vez pues ocurrió exactamente igual. Se implicaron y yo creo que quedó un acto muy, muy bonito, y también el presentador, un presentador de nivel, Elías de Mateo Avilés, pues vecino de la parroquia de Santo Domingo, él es congregante de Mena, él es cronista, hizo una acertada pues presentación de la revista y también del libro. Una revista que así ojeando tiene mucho, o sea, se recogen todos estos 25 últimos aniversarios que hemos celebrado, pero tiene mucho de esperanza este año. Sí, bueno, vamos a ver, ¿por qué sale la Virgen de la Victoria? Eso quiero explicarlo, porque parece que ha sentado un poco mal que no apareciese la Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza, bueno, ya salió en la portada, pero no hubiese estado mal. Lo que pasa es que yo cuando doy mi palabra tengo que cumplirla. Entonces, en el homenaje que se le hizo a Pablo Atencia, pues pues caímos en la misma mesa con el hermano mayor, estaba Pipo, me parece, estaba Francisco Toledo, Paco Toledo, sí, estaba pues Miguel Orellana, Esteban Bueno, y ya pues nos pusimos a hablar del aniversario que este año se está celebrando, el 150 aniversario fundacional de la hermandad. Y entonces yo me comprometí. La Virgen de la Victoria salió en los años 40 de portada y nunca más había salido. Pero es que hay que tener en cuenta que, aparte de que sea la patrona, fue una de las cofradías fundadoras de la agrupación de cofradías. Es que eso, lo mismo alguno no lo sabe y debería un poco pues tirar de historia e informarse antes de hablar. Entonces, claro, no hubiese estado nada mal, evidentemente, que la Virgen de la Esperanza tiene mucho tirón. Cuando editamos la Saeta de Otoño en el 21, por motivo de la pandemia, pues se vendió toda. Es decir, la tirada se vendió. La Virgen de la Esperanza es que, bueno, pues tiene mucho tirón devocional, eso ya lo sabemos, ¿no? Y lo comprobamos, bueno, en la procesión en Roma, y cuando en ese traslado de la catedral a Santo Domingo, pues yo no recuerdo tanta más gente que el día de la coronación, yo personalmente, ¿no? Y entonces, bueno, como no podía ser, pero le hemos dado un trato, yo creo que especial, a la Archicofradía del Paso y de la Esperanza, en este caso a la Virgen de la Esperanza, pues, en fin, con todos estos actos celebrados en Málaga, en Roma y vuelta a Málaga, ¿no? Y después también la revista tenía que tener pues también un espacio dedicado a la Hermandad de la Victoria, como digo, con esas peregrinaciones a 7 iglesias y parroquias del centro histórico y de algunos barrios con motivo del 150 aniversario fundacional de la Hermandad, y bueno, ya lo que es propiamente pues ese capítulo de colaboraciones de investigaciones. Así, en líneas generales, esos son pues, los contenidos más importantes a destacar. Después están las noticias de actualidad, después están en fin, hay otro tipo de contenidos. Pipo, tú que has sido presidente, ¿qué importancia tiene una revista de estas características? Bueno, nosotros la importancia editorial no lo sé, yo no tengo capacidad de, pero sí la importancia de sentirse orgulloso de que mantenemos una cabecera la más antigua que existe. Hoy en los momentos actuales donde predomina todo lo que es el área informática, todo lo que es la comunicación rápida y evidente, pero lo que persiste y lo que va a persistir siempre va a ser el libro escrito, eso no tengamos ninguna duda. Podemos leer todos los días cientos de tweets, podemos ver cientos de noticias, podemos ver cantidad de situaciones que a mí particularmente me encanta. Yo soy un enamorado de las nuevas tecnologías, pero lo que significa una edición impresa, creo, de la categoría que mantiene la Saeta, que se ha ido incrementando a lo largo de los años con sus dificultades económicas y sobre todo hay una cuestión que muchas veces nos olvida. Andrés, yo creo que lleva ya 20, ¿cuánto? Yo 28 años. 28 años de director de la revista La Saeta, pero es que hay un núcleo importantísimo de gente que colabora con él,
de forma totalmente altruista, que hacen un trabajo ímprobo, y eso lo he vivido en primera persona durante todos los meses, muchos meses de verano, con un calor infernal. Nosotros tenemos una magnífica casa, pero no está dotada de los medios. Tú puedes dar fe perfectamente que, salvo honrosas excepciones de determinadas áreas, bueno, allí ponerse a hacer una revista en el mes de junio, julio, para que salga prácticamente en octubre o noviembre, bueno, eso hay que verlo. Y ese esfuerzo se hace. Y se hace con una categoría cada vez mayor. Es decir, que nada más hay que ver la categoría de la edición de la Saeta. Si a eso le une, durante unos años, y Andrés me lo puede corregir, apostábamos por lo que era el regalo para incentivar la compra de la revista. Pero sí que está claro de que ahora mismo, tal como está la situación, todo ese trabajo de investigación unido a los libros de las colecciones, cofrades y otros tipos de libros, es un aditamento que el cofrade normal, con un desconocimiento de la realidad anterior de que se han vivido las cofradías no se han inventado en el siglo XXI. Ha habido muchas vivencias que nuestra obligación ha sido transmitirlas. Una vez se han transmitido con más acierto y otras menos. Y yo creo que la revista La Saeta, si tú te pones y la despliegas, no todas en una mesa, pero sí a seguir esa línea, verás lo que ha sido transcurrir de las cofradías y ves como en una serie de años todos los artículos de todas las cofradías eran exactamente iguales. Sí, el del año 82, yo siempre pongo el mismo ejemplo, de mi cofradía era igual que el del año 83, casi igual o igual que el del año 84, y eso hemos sido todos testigos. ¿Qué ocurre ahora cuando ves la revista La Saeta? Posiblemente la crónica diaria de la salida procesional de la cofradía no están tan escritas, porque eso ya se hace en otros medios, pero sí lo que es lo verdaderamente importante y sobre todo el documento gráfico. ¿Tú consumes? Sí, ¿Consumes Saeta? Sí, consumo. ¿Y la coleccionas? También. Para puntualizar lo que dice Andrés, con todo, que lleva toda la razón, la Virgen de la Victoria salió en portada en 1950, no sé si te acordarás que en la portada hay un recorte en el centro. Sí, luego en el año 81, cuando se retoma, creo que eran números trimestrales, los 4 primeros, sí, una portada también lo ocupa la Victoria, que es que me parece una sin razón que se pegue un codazo para ver qué imagen sale en la portada de La Saeta. Está más que justificada. Una vergüenza tener una memoria la patrona salga, eso por supuesto. Luego también se criticó en su momento la estructura de la revista La Saeta. Es que la estructura no puede cambiar. Es decir, queremos una revista donde vengan las fichas de cada cofradía con los datos básicos. Y luego la vida de hermandades, que eso es otra historia. Que recuerdo que en su momento en la propia página web de la agrupación de cofradía facilitó la propia agrupación de cofradía que las hermandades volcaran sus contenidos. Y no lo hacían. No lo hacían. Llamaba. O un correo y no contestaban, y luego criticaban que no aparecían en la misma revista. Más facilidades no se pueden dar. Es decir, detrás de esa edición hay mucho trabajo y eso hay que tenerlo en cuenta. Es una revista que pasan los años, pero se mantiene firme con su estructura y eso tiene que ser fijo en los kioscos, no puede faltar. ¿A día de hoy tienes que perseguir todavía a las hermandades para que te manden información? Ya es que no solicitamos. Eso ya es que pasó a la historia, porque eso era una guerra perdida. Claro. Y ahora cuando no solicitan... la figura del cronista dentro de las cofradías. Que se está perdiendo incluso la figura del cronista dentro de las cofradías. Se está potenciando más el archivero que el cronista. Bueno, totalmente necesario, porque bueno, los archivos de las cofradías, lo mismo que la agrupación, hemos tenido la suerte que durante un montón de años hemos tenido a 2 mujeres y ahora tenemos una tercera mujer al frente del archivo, con un trabajo realmente importante. En las cofradías eso se ha descuidado mucho. Ahora se está retomando la gran mayoría, otras hemos tenido más cuidado, pero el cronista quizá es que por la inmediatez, ¿qué considera el cronista? ¿El que escribe un tuit? Claro, quizá está más en redes sociales hoy en día, si quiere seguir un poco ese día a día de las cofradías. Ahora pues el community manager, el que hace una relación de comunicación, pero inmediata. Yo voy a dar aquí una opinión personal. Yo creo que un cronista no debería perderse, ni en la agrupación, ni en las hermandades. Claro, vamos a ver. Porque eso es un dossier histórico. Permanente. Eso es lógico. Que se tiene que quedar, porque el archivero guarda, el otro escribe y te lo cuenta, te lo relata para cuando lleguen los historiadores que puedan consultar. Que la Junta de Gobierno cada vez se compone más de gente especializada en sus campos, ¿no? Y ahí entraríamos en la comunicación. Es que el archivero, el cronista, el que lleve la persona que lleve las redes sociales,
Eso es necesario en la hermandad, por el día a día, y luego para bucear en el pasado, qué ocurrió, cómo iba la Virgen, con qué marcha salió, quién dio los primeros toques de campana, esos datos que muchas veces no se encuentran. Pero esos datos, perdona David que te interrumpa, se están perdiendo porque ahora la prensa no da ya esas crónicas, lo que hace es un pie de foto. Y además... Tienes que ir a la página web. Solamente la opinión hace crónicas. Bueno, el Sur ya por descontado. En papel, fotografía. Y en la agrupación, pues desde que yo fui cronista No hay más. con Pipo, no hay más crónicas. Doy fe porque y han pasado 2 cronistas y hay una tercera persona. Bueno, yo no los critico, pero hombre, eso tiene que quedar ahí. Eso tiene que quedar ahí. Pues, en fin, para que quede constancia de lo que ha sido pues la vida de agrupacional en los distintos campos, en fin, para cualquier investigador del futuro que quiera saber cómo era la Semana Santa del año 2005, por ejemplo, ¿no? Y no hay nada, se tiene que ir a la saeta. Porque esa figura existía en las administraciones públicas, ¿no? El cronista de la ciudad, es que eso era una figura importantísima, que hoy pues tenemos muchos canales de comunicación y se ha evaluado, pero era importantísima. Pues fíjate que, por ejemplo, las crónicas de la pandemia, eso no existe. En determinadas cofradías sí. Bueno. Porque hay personas que les gusta esa situación e incluso estando o no estando en las juntas de gobierno, sí hacen la crónica de lo sucedido en la cofradía. Y después lo suelen entregar a la cofradía. Pues a ponerse las pilas los cronistas. No, pero es que también, que sea, hubo una racha que también, David, yo no sé si tú también lo coleccionabas, porque ya no sé dónde los vas a meter. Si tienes que alquilar, si algo se me hace en Málaga, posiblemente. Tienes que meter en el Martín Carpena prácticamente la colección que tienes, pero se está perdiendo también incluso lo que eran los boletines de las cofradías, que durante un tiempo hubo un boom. Sí. Ahí se añade sobre todo, yo creo que, y me da un poco de el coste de los mismos. Es decir, todos los hermanos ya dan por hecho que tienen acceso por correo electrónico, se puede mandar, acceso a internet, pero hay otros hermanos, bien sea por edad, o porque no quieren, o porque directamente quieren el material físico. Y no se tiene en cuenta. Las hermandades sacan el boletín, lo editan en PDF, lo envían y listo. Pero es que da un poco también de calor, de abrigo cofrade al propio hermano que paga una cuota y que también sabe de que está informarse de su cofradía. Pues eso también se está perdiendo. Eso es una pena por lo que dice, ¿no? Todas las cofradías, sobre todo en el año 80 fue el BU, en los 90, todas editaban un boletín. Aproximadamente medio de los 2000, yo casi coincidió con la crisis inmobiliaria y tal, crisis económica y tal, que había muchos boletines. Por los costes, también mandarlos por correo, pero es que creo que también la divulgación a los hermanos es obligatoria. Sí, lo que pasa es que un coste medio de editar y mandar un boletín por una hermandad normal de 1.500 o 2.000 hermanos, pues ronda entre 7 y 8.000 euros. Es dinero. Claro. ¿Qué ocurre? Que primero porque después el hermano, que ese hermano que quiere tener esa comunicación escrita tampoco se preocupa que sus datos estén actualizados. Y por experiencia propia... Viene un montón de vueltos. ¿Qué ocurre? Que si manda a lo mejor, por ponerte un ejemplo, 800 o 900 boletines, pues más de 200 o 300 vienen de vuelta. Con coste de haberlo mandado y coste de recibirlo de nuevo. Y además, ¿ya qué haces con ello? Entonces, claro, esa feedback de yo quiero hacer esto, pero no actualizo mi dirección. La tirada también, para personas que... Pero claro, para eso tendríamos que tener mecanismos para que el hermano solicitante de esa comunicación escrita lo pida. Mi hijo es hermano de la Esperanza, de las Penas, y recibe una notificación y van allí y recogen el anuario, que está muy bien, por cierto. Y yo yo no concibo una revista, La Saeta, que no sea en papel. Hemos tenido la experiencia de los PDFs que se cargaban pagando, y a mí mucha gente me decía, yo ya es que no, en mi casa no tengo sitio, y después yo tenía la posibilidad de meterme y de ver si era verdad o no, era una mentira, y lo que se vendía eran 10 o 12 PDF y sobre todo de gente fuera de Málaga. Claro. Yo creo que la revista es para tenerla en papel. El día que no sea el papel, la revista desaparece, ¿no? ¿Cuánto te cuesta encontrar patrocinadores de la revista? Hombre, yo recuerdo, cuando Pipo era presidente sacábamos revistas de 300 páginas. Sí.
Y claro, la vida de esa época a la actualidad ha cambiado mucho, ¿no? Está, bueno, Internet desde luego está súper explotado, están las redes sociales, entonces nosotros intentamos reinventarnos continuamente. Hombre, la Semana Santa de Málaga es la que es, pero buscando temas o contenidos pues que, en fin, que sean originales y que no encuentres en ninguna parte. Por ejemplo, el año pasado pues dimos la información en Cuaresma de la lluvia, esta Cuaresma pasada, un trabajo sobre la lluvia, sobre los años que había llovido, claro, a raíz del año anterior. Entonces, claro, hay muchos medios de comunicación, que me consta, que consultaron esos trabajos. Y nosotros tenemos que ir por ahí. Ya el tema de la ficha que tú decías, es que eso ya no tiene sentido. Esa época o ese periodo ha pasado, porque eso lo encuentra en cualquier parte. Y el que compra la revista yo creo que va buscando, no sé, cosas interesantes, y eso lo puede encontrar en la página web de la agrupación o en cualquier web de hermandad que esté actualizada. Bueno, que después hay muchas webs que no están actualizadas, que no sé para qué funcionan esas webs, pero bueno. Bueno, además que hay muchas cofradías que los previos de Cuaresma mandan todo lo que es la información de lo que tiene, con lo cual van número de nazarenos, número de estos, los nombres de tal y cual, las insignias. Hombre, eso teóricamente va dirigido a los hermanos y a los medios de comunicación. Si ya los medios de comunicación tampoco se hacen cargo de esa información, pues... curioso... A nosotros nos viene muy bien. A nosotros nos viene muy bien, porque vamos, sí. Después me lo llevo al archivo y lo guardo. Antiguamente, a principios de siglo, en la hemeroteca, las crónicas de los periódicos, sí, justo de lo que estábamos hablando, venía la relación de cargos. Y hoy en día es ese dossier de prensa. Lo que pasa es que ese papel no se publica. Si se publicara, pues hay hermandades que sí te ponen quién es el cargo. Si te fijas un poco, o sea, la crisis de la prensa escrita, ampliemos a revistas, claro, y tal, es algo general. O sea, ¿cuántos periódicos se venden? Claro, hoy en día te vas a cualquier periódico, no vamos a decir ninguna cabecera en concreto, y tienes las hojas de un folleto de un supermercado. O de pasar por un kiosco de montañas de determinados periódicos, a ver 4 o 5, que es lo que venden, claro. Bueno, posiblemente el periódico, el papel, va a tender a desaparecer. La consulta, evidentemente, es tan grande, Internet, el amplio, todo lo que ha abarcado, que se está comiendo el papel. Quizás ese ámbito, el de revistas especializadas, que a lo que tiende un poco más la saeta, sí tenga todavía campo, pero quizá por esa especialización y por esa nostalgia, ¿no?, de mucha gente que todavía sigue prefiriendo el papel para este tipo de investigaciones antes que con PDF. Yo es que cuando recibo, yo soy también hermano de expiración, y yo cuando recibo un PDF del boletín, yo es que ni me molesto. Es que ni me molesto, porque hay que estar moviendo para acá, para allá. En el móvil ya no te digo nada. Es horroroso. Me tengo que ir al ordenador, tengo que encender. Para mí es más fácil coger y disfruto. Es que hasta huelo continuamente Tú también eres de los que abre el libro. En cuanto cojo el libro o una revista, es que la huelo, me encanta oler, ¿no? Y eso, ese encanto, ese romanticismo, eso no lo tiene el dispositivo o la pantalla del ordenador. Y yo, como digo, si alguna vez la saeta deja de ser en papel, yo creo que será al final, desgraciadamente. Esperemos que no. Bueno, la saeta creo que también forma parte del ritual compuesto por el cartel. Porque el cartel, al fin y al cabo, se imprime, pero todos sabemos que es la Semana Santa de Málaga, ¿no? Y por eso, romper ese ritual, pues quizás será una tragedia. Ritual necesario, ¿eh? Totalmente. Obsoleto, pero necesario. Cumple su función. Nos quedan apenas 4 minutos para acabar este bloque. Vamos a dar unas pinceladas del libro y luego ya entramos en materia con Jesús. Sí. ¿Qué es lo que recoge el libro de Jesús? Pues el libro, pues, es su vida y su obra. Y además una de las cosas que sí teníamos muy claro, que los que participaran en el libro tenían que haber conocido a Jesús, lo tenían que haber tratado, y bueno, y todos los que han escrito eran amigos de Jesús. Entonces esa era nuestra premisa, ¿no? Y después yo creo que ahí pues las aportaciones son interesantísimas. Está Alberto Palomo, está Alfonso Asencio, ¿no?, que de verdad que me ha sorprendido con lo que ha escrito de Jesús Castellano, me ha encantado. Los otros autores ya los conocía, ¿no? Juan Antonio Sánchez López, Elías de Mateo, Miguel Ángel Vargas y el que estamos viendo en pantalla, el padre don Alfonso Crespo, ¿no? La verdad que es un libro para leer y para disfrutar. Bueno, pues vamos a aprovechar y
Vamos a hacer una parada publicitaria y volvemos y nos dedicamos ya a la figura de Jesús y vamos desgranando prácticamente, no capítulo por capítulo, pero bueno, nos vais contando anécdotas de su vida. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Como le hemos dicho, vamos a abordar la imagen, el personaje, la persona de Jesús Castellano. Os voy a pedir una pequeña definición de Jesús. Yo creo que lo ha dicho antes David, genio. Qué escueto, nada más. Sí, no, es que con eso es suficiente. Figura irrepetible. Y el cofrade más fundamental de los últimos 25 años, antes de su fallecimiento, para entender la actual Semana Santa. ¿Cómo era Jesús? En el trato de guerrero... Era sorprendente, sorprendente, porque la primera apreciación que tú podías tener de él, que era una persona contestataria, que no se iba a callar nada, que no tuviera su, digamos, su percepción de las cosas. Algunas personas tenían el concepto y dicen, oye, es que Jesús manda mucho la agrupación. Yo siempre decía, claro, Jesús manda muchísimo la agrupación, pero Jesús está permanentemente en la agrupación, aportando sobre lo que él es el que más sabe. Entonces yo sería muy torpe para no coger ese consejo y hacerlo realidad si puedo hacerlo. Entonces Jesús para mí fue fundamental durante los 9 años, pero fundamental en el trabajo diario y en lo personal. Lo personal, era una persona que me sentía con él particularmente acompañado. Fíjate que no era una persona afectiva, Jesús no era ni cariñoso ni afectivo, pero sí era muy detallista, siempre. Siempre él sabía cuando tu momento malo, sabía estar al lado tuyo, siempre. Sin querer demostrarlo, pero siempre estaba al lado. Y como yo tuve, por desgracia, muchos momentos malos o algunos momentos malos, siempre estuvo al lado mío. Bueno, yo que he estudiado, tengo ya una trayectoria estudiando a los personajes de la Semana Santa, yo para mí, en mi opinión, yo diría que de los 3 más grandes. Para mí, bueno, la figura de Enrique Navarro es indiscutible, lo he estudiado a fondo. Está también el papel que desarrolló Antonio Baena como presidente de la agrupación, que hizo una labor, solamente hay que leer las actas de la agrupación para darte cuenta de la grandeza de Antonio Baena, ¿no? Que murió desgraciadamente en las circunstancias que ya sabemos. Y Jesús Castellano, como bien dice David, en estos 25 últimos años, bueno, de principio del siglo XXI, ha sido el gran protagonista, ¿no? Es que Jesús es una figura fundamental, ¿no? Y yo ya a nivel particular, pues a mí me demostró amistad con él cuando Pipo, bueno, pues tuvo la ocurrencia de concederme el escudo de oro. Pues el trato que con mi familia, la invitación, todo lo hizo, bueno, pues de una manera brillante y, bueno, es que no tengo palabras. Incluso también formó parte de mi tesis doctoral. Mi directora se fue, pues, en fin, se le fue la fecha de cierre para que yo pagase las tesis. Jesús estuvo ahí muy pendiente y también me dio la alternativa para publicar mi primer libro, que era el libro de Cabrilla, en esa colección que él inició en el año 2001. Y bueno, y yo solamente puedo tener palabras de agradecimiento a Jesús. Además, yo ya lo digo en la presentación del libro. Jesús, vamos, no dejaba indiferente a nadie. Tenía muchos enemigos, ¿por qué no? Pero más amigos tenía. Y los amigos ganaban por goleada a sus detractores, ¿no? Y solamente hay que ver el día de, en fin, el día de cuando se lleva el féretro a Santo Domingo, que aquello parecía, más que un duelo, una salida procesional de Santo Domingo. La puerta de un partido de Real Madrid-Barcelona. Efectivamente, eso demuestra lo que la gente quería Jesús Castellano. Sí, yo creo que él tenía el privilegio de que sabía radiografiar a las personas. Es decir, el primer contacto denotaba para qué valía uno u otro y tenía esa capacidad para engancharte y ahí explotar tu área.
siempre he pensado que Jesús Castellano podría haber sido presidente de la agrupación, pero sí tenía que haber sido siempre la mano derecha del que gobernaba la agrupación de cofradías, porque abarcaba todas las áreas posibles, porque siempre estaba presente, tenía todo el tiempo del mundo y a nivel organizativo era único. A eso le suma su visión poliédrica de todo, ¿no? Que si pintaba, diseñaba, a la hora de montar tronos, las flores, todo. Entonces creo que es uno de los cofrades más completos, bueno, por lo menos que yo me he encontrado sin duda, y en la historia pues posiblemente. Y lo que comentas del día que falleció, el 12 de septiembre de 2012, creo que ninguno estábamos preparados para eso, ¿no? Fue todo un shock, pero de que se marchara un cofrade de ese calibre, de ese nivel, ¿no? Por eso todo lo que se originó. Y ante eso pues todo el mundo tuvo que ir a darle su último adiós. A mí me dejó un artículo plantado, uno de chiste. Como él siempre lo dejaba todo para el final. ¿El de las viñetas? No era de chiste de los chistes. Eso lo estaban haciendo claro, Trini, el Trini lo recogía. Venga Jesús, sí, ya lo haré todo. Como lo dejaba todo para el final, en fin, él tenía esa condición. Pero bueno. A nosotros el estandarte del Cristo. A medio terminar. A ver, a pesar de todo eso, tenía un buen genio. Sí, pero fíjate, mira, es difícil, ¿eh? 9 años, jamás discusiones. Nunca. Nunca. Él sabía perfectamente lo que yo podía pensar de lo que él me iba a proponer. Todavía cosas que ni se le ocurría. Había áreas que él, bueno, tú no le fueras a hablar de sillas, tribunas, colocación de sillas, cuántas sillas, eso le daba exactamente igual. Pero había otros momentos que es que no había que decírselo. Entonces, esa área sí la tenía totalmente controlada y dominada. Pero de determinadas cosas es que le daba exactamente igual. Pero os puedo asegurar que jamás discutí con él. Ni en los momentos más duros. Fíjate que yo creo que he sido el único presidente que ha cenado una cena del pregonero sin pregonero. Cuéntalo en el contexto, porque a lo mejor... Bueno, el contexto es fácil, ¿no? Sí, voy a contar desde el principio, desde que se eligió la figura del pregonero. Íbamos a una charla, una conferencia que daba él, y yo participaba en una mesa redonda, a una localidad entre la provincia de Almería y Murcia. Íbamos los dos solos en el coche. Yo siempre le decía, bueno, Jesús, ¿tú has preparado la conferencia? Y él llevaba un papelito, una cosita así, nada más. Digo, ¿te ha dicho? Sí, 4 líneas. Digo, ¿qué te ha dicho que tiene que estar 1 hora y media hablando? Vale. Digo, mi preocupación es si solamente es 1 hora y media. Digo, vale, muy bien. Tuvimos ahí la conferencia y por el camino digo, oye, eso era en mes de junio, julio del primer año que yo salí, en el 2003. Digo, oye, Jesús, ¿quién puede ser pregonero? Dice, hombre, debía ser alguien de los medios de comunicación, tal y cual. Y salió el nombre de Alejo García. Bueno, pues nada, Alejo García, pues iba a ser Alejo García, estuvimos hablando con él, súper amable, encantador, no sé cuánto, volvía a Málaga en la etapa ya de jubilación y demás. Pero bueno, cuando llega el momento, pues Alejo García traía una serie de ideas que le había salido en el camino, que eran inviables para asumirlas por la propia ocupación en aquel momento, ¿no? Y hubo que decirle que esas ideas no podían ser. Bueno, decidió que no iba a ir a la cena. Decidió, pero no comunicó. Él lo decidió. Tan solo terminado el pregón, Jesús, con esa habilidad que mantenía, me dice, creo que cenamos solos. Digo, ¿cómo? Digo, sí, porque me da la impresión de que el pregonero no va a venir a la cena porque hay una cena en otro sitio y va a asistir a esa cena. Digo, bueno, pues nada. Llovía todo lo del mundo esa noche además, ¿no? Fuimos al parador de golf, cenamos, no vino el pregonero, como era costumbre en todos los años del pregón de la agrupación, y sí vinieron las autoridades de la ciudad, nos arroparon con su presencia, pero el pregonero no vino. Obviamente, hablar por primera vez sobre el pregón y el pregonero sin estar presente el pregonero no era algo que era agradable, ¿no? Y su capacidad de transmitirme dice, tú no te preocupes, lo importante va a venir dentro de una semana. Que este señor estuviera aquí o no es aleatorio, como si no estás tú o no estoy yo. Tú di lo que consideras que debes decir y se ha terminado. Y aquellas palabras fue lo que me hizo que pudiera hablar. Porque la verdad es que él trajo, cuando yo miraba a 200 y pico personas, digo, oye, ¿qué digo yo?
que tampoco ni soy Cervantes ni nada por el estilo, y la comunicación era complicada, ¿no? Y esa capacidad él la tenía siempre, ¿no? Saber qué decir en cada momento. ¿Tenía genio? Bueno, yo solamente tuve un pique con él. Con los libros de la colección La Saeta, libros cofrades, él quería pues que publicásemos un libro de la Hermandad de los Remedios. Y a mí pues no me parecía oportuno. Bueno, pues tú eliges. Y elegimos el de Servita. ¿Para qué elegimos el de Servita? Después vino ya la réplica, ¿no? Pero vamos, yo he tenido muy buen trato con Jesús. Él era vicepresidente tercero con Pipo de llevar al área de cultura, y me he entendido perfectamente. Incluso había algún problemilla que surgió y tal, yo se lo consultaba, y siempre tenía solución y siempre tenía, pues, en fin, salida para todo. Sí, bueno, yo creo que también hablamos del lado amable. Hombre, Jesús claro que también se enfadaba en su momento, lógicamente. Bueno, para muestra un botón, ¿no? Cuando se corona la Virgen de los Dolores, posteriormente, bueno, hay en la cofradía pues cierta tensión en el sentido de todo lo que hubo que preparar, que eso pues, de alguna manera también salió, y algo lógico, ¿no? Son muchas horas de trabajo, una persona ideando, moviendo muchos frentes. Luego, ¿qué pasaba? Que al día siguiente pues no pasaba absolutamente nada. Era propio de una batalla cofrade que se había celebrado. Entonces, cada uno a su rincón y todos tan amigos, ¿no? Era una persona que yo no he visto pocos hermanos mayores hacer la función de hermano mayor y de todo. Y cuando digo de todo, me refiero a coger una brocha y ponerse a pintar una pared de la cofradía. Que eso no... Entre otras cosas que los Dolores Puente también, lo peculiar es que no hay un despacho del hermano mayor, ahí entramos todos. Entonces, eran esas cosas que a mí particularmente me alucinaban, me gustaban mucho. Era una persona muy cercana, una persona que siempre aportaba. Todos íbamos con nuestra opinión para cotejarla con la suya, para ver qué valía tenía, ¿no? Al final, bueno, y donde veníamos todos, en este caso mis compañeros del Cabildo, pues lo teníamos pues como una figura clave. Si tuvieses que elegir algo en concreto como legado de Jesús Castellano, ¿qué elegiríais? Bueno, creo que la agrupación ha dejado organizado en cierta manera la JMJ, del Vía Crucis Jubilar, su pregón del año 2000, la coronación de la Virgen de los Dolores. Es que tenemos un catálogo donde elegir, que es lo bueno. Incluso a nivel de cuando diseñan los tronos, me quedo con Ánimas de Ciego, con La Soledad de Mena, cómo coge el modelo antiguo, lo enriquece y lo mejora, manteniendo las mismas líneas, ¿no? Ya, lo conocemos como diseñador, pero quizá las aportaciones buenas son como rediseñador. Rediseñador, pero es que sabía mejorar todavía el lenguaje artístico de esas piezas y sobre todo adaptarlo a los tiempos actuales. Es que elegir una es imposible, por lo menos para mí. Yo lo que destacaría de Jesús Castellano es el altruismo. Él no cobraba por nada, cosa que hoy día ya eso no sucede. Aquí las exposiciones que se organizan y que dirigen algunos lo cobran. Eso no pasaba por la cabeza de Jesús Castellano. Incluso hubo un libro de la colección, precisamente el de Los Dolores del Puente, que hasta el último día él estuvo al lado del diseñador Uno Urania, porque claro, él no sabía que los diseñadores que él había propuesto cobraban por ese libro, y cogió un rebote tremendo y el libro se hizo en Urania, y hasta el último día, vamos, es que tenía que entrar ya el libro en imprenta y él estaba como siempre, dejaba todo para el final. Y ese libro pues salió de esa manera porque, bueno, sí, el diseño rompía por completo con lo anterior y con los posteriores, porque es que él tenía esa mente, esa mentalidad, que esa es la que debería prevalecer en las cofradías, pero eso se está perdiendo. Y sobre todo desde la muerte de Jesús Castellano hemos visto un cambio. Y aquí ya, pues, el más pintado cobra por lo que sea. Entonces estamos perdiendo ese servicio que prestamos los cofrades a las cofradías y a la entidad agrupacional. Eso se está perdiendo, desgraciadamente. Yo, redundando lo que ha dicho David, yo creo que su gran aportación no es obviamente ni artística, que eso ya es conocido, eso es lo de menos. Lo de la JMJ yo creo que marcó una diferencia, porque la agrupación y digamos el ente agrupacional directivo como cabeza visible de los cofrades y demás era un supuesto enemigo de lo que era la juventud que nos rodeaba, ¿no? Atraer a esa juventud a la propia agrupación fue dificilísimo, ¿no? Dificilísimo.
La primera medida que me sugirió, me estaba diciendo, vamos a hacerla ya, no sé si os acordáis que en la agrupación había un escalón para entrar. Dice, ese escalón hay que quitarlo. Tú no puedes entrar al escalón, a la agrupación de cofradías, teniendo que levantar el pie, con dificultad, porque le estás impidiendo visualmente entrar. Y de hecho, si os fijáis ahora, las puertas de la agrupación entra y ya no hay escalón. Después, cuando arreglaron la calle, nos estábamos asustados, digo, para que nos ponen la calle más alta, porque nosotros lo bajamos. Y para poderse traer a una serie de personas para colaborar para la JMJ, no se nos puede olvidar que a Málaga vinieron, si no recuerdo mal, más de 500 y pico peregrinos, sobre todo de Canadá y de Venezuela, que lo acogimos las cofradías. Las cofradías, pero organizadas por un grupo de gente joven que durante todo el año anterior habían estado trabajando en una serie de actividades y en una serie de programas que estaban coordinados y dirigidos por Jesús, también Miguel Ángel Vargas y una serie de Cari, pero principalmente por Jesús. Y se visitaron muchísimos lugares, se hicieron mercadillos que hoy están tan de moda, mercadillos solidarios, se hicieron una serie de historias, todas ideadas por él, todas. Y también Jesús que no hablaba muy bien en castellano, pero muy mal otro idioma. Descubrimos que también era capaz de hablar en inglés. Su inglés, claro. Y hasta cantar, ¿no? Antes has dicho una cosa y probablemente tú seas bueno, lo ha dicho él, pero seguramente tú sabrás más lo que pensaba. ¿Tú crees que se hubiera presentado a presidente? Nunca. ¿Nunca? No. Es que es mi percepción. Nunca. Eso es una cosa que lo hubiéramos querido. Y pero también te voy a decir una cosa, posiblemente no hubiera salido elegido. Yo también lo pienso. Pero es que tampoco hace falta que se presentara. Claro, no. Él sabía perfectamente. Trabajaba con muchísimo más libertad. Él quería tener libertad. Él decía que con sus ideas y con un imperdible era capaz de hacer todo. Imperdible y cintilante. Eso es verdad. Eso se lo he escuchado ya, Trini. Imperdible y cintilante. Y con eso hacemos todo. Yo decía, claro, cuando yo lo veía en la plaza, que estoy viendo ahora mismo el altar del Corpus, cuando lo veía en la Plaza de la Constitución, a pleno sol, con esa calva que Dios le dio, allí poniendo trapitos con el imperdible, subiéndose al andamio con los operarios. Digo, Jesús, es que te vas a matar, tío. No. Y ahora su gran ayudante, que era Rafael Palomo, o sea, si era empleado de la agrupación, ¿no? Que le decía, Rafael, tú no pienses. Tú haz lo que yo te diga. Tú no piensas. Que tú, esto, se habían tirado y era la capacidad pero yo creo que nunca lo pensó y posiblemente no hubiera sido. Yo recuerdo en una comida de la agrupación que se celebró en la Posada de Antonio en el Plaza Mayor, veníamos en el coche y ya hablando, le digo, Jesús, ¿tú te ves de presidente? Dice, no, yo no me veo de presidente porque si yo fuese presidente, llegase a la iglesia y viese que las flores no están, lo hubiera montado. Entonces iría yo y eso no puedo ser. No puedo actuar, un presidente tiene que guardar la compostura. Me costaba, tío, y ayudé, no podría hacerlo. Cuando estábamos sentados y veía un candelabro, lo veía mal, él se quería levantar, digo, Jesús, no te vayas a levantar tú. Yo recuerdo que una vez le pregunté si alguna vez lo habían tentado desde el mundo de la política, y me dijo que no. La verdad que, hombre, a nivel cultural, pues, no sé, un concejal de cultura hubiera sido extraordinario para esta ciudad. Yo lo prefiero sin mezcla política. ¿Pero tú crees que se hubiese sometido a la disciplina de partido alguien como Jesús? No, es que yo creo que tampoco le hace falta, ¿no? Él es un caballo ganador. El proyecto, él lo diseña, él lo hace y va rodado. Creo que lo hemos visto sobre todo en el periodo con Pipo y era certero. Pero en el archivo de la agrupación, y eso lo sabéis vosotros porque sobre todo tú que lo habrás estudiado más, ahí cuando decías que era contestatario, antes de que él llegara a ser tu mano derecha, él escribe 2 o 3 cartas al presidente anterior, que tú lees la carta y dices tú, aquí hay mar de fondo. No, más al anterior o al anterior. No, es a los 2 anteriores. A los 2 anteriores. Eso, 2 anteriores. Sobre todo, no el anterior, sino el anterior. Efectivamente. El anterior.
que no era un hombre que se callaba, que No, como no, hermano mayor Pero era normal. expresaba su queja, Claro. pero Te recuerdo ojo, la más mínima Sí, venía- queja, ¿eh? Me venía, recuerdo lo de la Puerta de Santo Domingo. Santo Domingo. Sí. y venía de unas elecciones que perdieron y fueron catalogadas como la Junta de los Rebotados de la Estrella. Es que es normal que fuera contestatario. Es que esas cosas no pasaban desapercibidas para él. Y si, aparte que sabía expresarse muy bien, si tenía que decirlo, yo sea por carta o en persona, lo decía. Para mí no es sorprendente, la verdad. Es que es lo que esperaba de él. Bueno, en el libro, cuando lo leáis, os daréis cuenta, en fin, de muchas cosas, ¿no? De lo que se está hablando aquí. Hoy hemos tenido un gran fallo, yo no me he traído el libro y tú tampoco. Tampoco. Pero bueno, No nos hemos que sepan coordinado. ustedes que lo pueden encontrar Ya está. junto con la saeta ya a la venta desde hace Y más 2 semanas. que se recomienda, si quieres conocer la figura de Jesús Castellano, desde el punto de vista personal y desde otro punto de vista, yo creo que es interesantísimo para muchos cofrades que hoy en día oyen quién ha sido Jesús, pero no lo conocen y debían de conocerlo. Fuera de la cofrade, ¿qué destacaríais de él? Fuera de los cofrades. Es que yo no me muevo fuera de ese ámbito, ¿no? De otro ámbito, el académico. Hombre, yo he ido alguna vez que otra a visitarlo allí, al despacho de la Facultad de Medicina, pero para seguir hablando de cofradías, ¿no? Sí, pero después el hombre es eminentemente familiar, él tenía una dependencia familiar enorme, aunque tenía mucha independencia porque él era una dedicación plena a lo que era el mundo de la cofradía, pero si a las 10 o 10 y media consideraba que tenía que ir a casa, a tratar a sus primas, hablar con sus primas, su tata, ponerle el plato de la cena a su tata y después decirle que había que cenaba y volverse otra vez, lo hacía, siempre, ¿eh? Vamos, de dejarnos vulgarmente plantado, vamos. Oye, eso dice, ahora vuelvo. Bueno, y a nivel docente, allí en el barrio también daba clases o ayudaba a las personas que la necesitaban. Clases, y a todos nos preguntaba también por las notas al final del curso. Es decir, estaba también asociado con la enseñanza, Y con la lo que educación. era, David, que es bastante más joven, ¿no? En lo que era esta juventud, decía, mira, que de aquí no se come, ¿eh? Lo primero es lo primero. Y si no, aquí no te quiero. Primero te formas o buscas una solución a tu vida y después te dedicas a las cofradías. Pero las cofradías no dan de comer. Y te tienes que formar como persona y después te vienen las cofradías. Entonces lo he visto yo decir a montones de gente, entre ellos que hoy es hermano mayor de su cofradía. El ahijado. Es Ahijado, que claro. la- Ahijado. Efectivamente. habéis tratado la JMJ, pero si queréis luego volvemos, pero esos altares del Corpus, Mira, se tiraban Rafael Palomo y él era el ideólogo, el otro el ejecutor en la parte manual. Pues básicamente yo creo que después de Semana Santa, Rafael terminaba de recoger la silla, medio ordenarla, ponerla, no sé qué, y ya empezaba, don Jesús, ¿este año qué? El otro había hecho 2 dibujos en lo harto de un papel, porque eran 2 dibujos en lo harto de un mono, iban allí era con el Polispán. Yo cada vez que iba a la nave, había dicho, aquí cada día más Polispán, no es reutilizable. Dice, no, ya servirá para otro año, vale, pues ya está. Y eso salía. O te aparecía un cuadro falso de San Julián allí, y digo, oye, que habéis traído el cuadro, y dice, no, eso es falso. Economía circular. Efectivamente. economía No circular. Yo creo que la procesión del Corpus en general, todo lo que ha abarcado, le ha dado la mayor dignidad posible y dentro de lo que desde la Iglesia se le ha permitido dar Y porque no le dejaron este arma. ni el Cabildo Catedralicio con respecto a la protección del Corpus, ni la Consejería de Cultura con respecto a la cabalgata de Reyes Magos, porque tanto como para uno como para otro había un proyecto enorme y sin que tuvieran que asumir gastos ni unos ni otros. Y no llegaron a término. Claro, sería un aviso a déjennos a nosotros los cofrades hacer esto, que sabemos hacerlo, pero no, yo creo que no hubo manera. No hubo forma. Y ¿y luego- ese proyecto sigue en pie? ¿O lo No, tenéis? el proyecto era... ¿Y tú lo sabes aquí? ¿O lo Yo sé, llevaba él? básicamente, no. Vamos, lo llevaba, obviamente, el proyecto era suyo. No, pero yo le escuché montones de cosas que expuso, pero no está por escrito, este proyecto se puede hacer y no se puede hacer. Era desordenado, ¿eh? No, era anárquico. Era Era dejado. desordenado. A ver, si Jesús estuviera aquí, posiblemente, mientras estamos hablando, Sí, está. estaría dibujando. Y después el que estuviera al lado tuviera la suerte de quitarle el dibujo, se Me lo quedo. efectivamente.
Porque eso era cuando terminábamos la Junta de Gobierno, lo que estábamos en la mesa, lo primero que era mirar a ver qué estaba haciendo para quitar el papel, ¿no? Pero claro, sobre eso es exactamente igual. Mira, un domingo, a mí los domingos por la tarde no me gusta salir habitualmente. Ahora yo ya estoy jubilado, pero cuando estaba trabajando, menos todavía. Llovía todo lo que no había llovido en Málaga esa tarde. 7 de la tarde me llama. ¿Tú dónde estás? Digo, ¿dónde voy a estar? En mi casa. Pues vente para la agrupación, si quieres ver una cosa que tengo para ti. Digo, no, dime qué es, si no, no me muevo. Dice, ¿tú no me habías hablado del estandarte de Cristo? Digo, será cabrón. Y me hice ir a la agrupación porque había hecho los primeros monos para el estandarte de Cristo. Y allí supuso terminarlo. Nos hemos quedado sin tiempo, nos vamos a publicidad, pero después terminamos ya de rematar esta breve figura que estamos haciendo de Jesús. Nos vemos ahora. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Nos quedan todavía varios temas que no hemos tocado sobre la figura de Jesús. Tú me decías antes en publicidad que tuvo mucho que ver con la llegada de Don Jesús. A efectos de seglar, obviamente sí. Don Alfonso Fernández Casamayor, entonces vicario general, que fue el responsable designado por don Jesús Catalá de coordinar lo que es la toma de posesión. Llamó a la agrupación, obviamente, porque don Alfonso era una persona sumamente inteligente y dice, ¿quién sabe manejar grandes cantidades de público y acordonarlos y demás? Pues la agrupación de cofradías. Y fue Jesús Castellano y fui yo, por parte de la agrupación, ¿no? Y a Jesús lo designaron como responsable de la coordinación de todo lo que era la parte, obviamente no litúrgica, de lo que era la toma de posesión. Incluidos los voluntarios. Si os fijáis en las fotos que pueda haber de la toma de posesión, había cantidad de gente joven, llevados por la agrupación de cofradías, que estuvieron a cargo de lo que era el voluntariado que estuvo a cargo de la toma de posesión. Y lo que era parcelar las zonas, de quién se sentaba en un lado, quién en otro y demás. Y bueno, tenemos ahí ese museo que lleva su nombre. Bueno, tenemos parte. Tenemos nombre solamente. Sí. Obviamente, entiendo las situaciones que se han ido llevando desde entonces hasta ahora, ¿no? Pero Jesús puso gran ilusión y trabajo, ¿no? Pero no solamente el museo, lo que es San Julián hoy en día, lo que es el edificio de San Julián, se debe en gran parte, ¿no? Aparte de los arquitectos, su obra técnica y demás, a las ideas de Jesús Castellano. En el patio donde está la fuente del central, todos esos ladrillos vistos que veis ahí ahora y demás, pues eso no estaba en el proyecto. Y eso un día que llegué de todos los días que íbamos por allí, yo me encuentro a Jesús Castellano en lo alto de un andamio, con un martillo y un cincel, dando porracitos arriba, y digo, ¿qué hace? Y dice, no, es que aquí tiene que haber algo debajo. Y efectivamente estaban los ladrillos, aunque aquello estaba todo totalmente encalado, aquello era blanco. Aparecieron los ladrillos vistos. Dice, pues esto habría que recuperarlo. Digo, eso no está en el presupuesto. ¿Sabes lo que significa, no? Obviamente se hizo. Después quería seguir otra parte. Digo, Jesús, ya no piques más, te voy a esconder el martillo y el cincel. Porque en eso era peligrosísimo, claro. Porque si aparecía otra parte más, hubiera querido que esa parte y demás. Lo que hoy, donde está el ascensor, al lado de la zona administrativa, un arquitecto, un arquitecto y dos aparejadores decían que la escalera no entraba ahí. La escalera entró ahí porque la diseñó Jesús Castellano. Y sigue estando ahí, obviamente. Y entró el ascensor. Y así, una detrás de otra. Si nos subimos a la parte de lo que es el museo, la sala grande, la que pega justamente a la iglesia de San Julián, veréis que hay una parte vista que se ve el techo. Y una parte que se ve lo que es el muro de la propia iglesia. Eso iba totalmente cubierto, según el proyecto.
se encabezonó que eso no podía ir cubierto porque era falsear la realidad de que un edificio estaba apoyado sobre otro, no era el mismo edificio. Por un lado se construyó la iglesia y después se construyó lo otro. Y tú te sabes bastante más porque Andrés tiene escrito sobre eso, ¿no? Y eso fue otra aportación de Jesús Castellano, porque él decidió, pensó y demostró de que un edificio se apoyaba sobre otro edificio y eso había que demostrarlo visualmente y se hizo. Y basándolo en el museo, obviamente él tenía, el que era el museo, totalmente claro lo que debía de ser. Que después no fuimos capaces, en primera persona, yo como responsable en ese momento, se pusieron 2 empresas de gestión que no acompañaron lo que era la afluencia de público para poder mantener. Todos sabemos que los museos son deficitarios. Obviamente un museo cofrade sin aportación económica, pues relativamente menos, ¿no? Pero él tenía totalmente claro lo que debía hacer eso. Y no con obras menores, sino debía ser con obras de que salían en las cofradías, que tenía los recambios de, según los días, lo que se debía de aportar por las cofradías. Digamos, si eran del Domingo de Ramos, cofradías del jueves o viernes, que pudieran llevarlo y volver a recoger al siguiente, ¿no? Bueno, hubo muchísima colaboración, pero no toda la suficiente, ¿no? Después, con el tiempo, pues se desmanteló y solamente, como dice Andrés, pues queda el nombre, la sala, bueno, y los usos que se le dan actualmente por la agrupación, que obviamente son totalmente adecuados donde están, pero a mí me hubiera encantado que se hubiera permanecido lo que era el propio museo de la agrupación de cofradía, que era el Museo de la Semana Santa de Málaga, Jesús Castellano, debido a que falleció. Ahí se hizo una inversión económica importante, porque Mira, las vitrinas, yo recuerdo a Trini decir que las vitrinas lo que era estaban dotación medidas. económica para lo que es el mobiliario, que era la tercera fase, creo, si no recuerdo mal, sin riesgo de pasarme, entre 150 y 200.000 euros, básicamente. Lo que era la restauración completa de San Julián, en las 3 fases, la primera la pagó la Junta de Andalucía, la segunda la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, y la tercera solamente el Ayuntamiento, pues creo que fueron 1,5 millones de euros. Se arregló, porque también se arregló la parte administrativa, y después se dejó una parte de subvención, que fue ya en tiempo de Eduardo Pastor, que se terminó todo lo que era la fachada exterior de San Julián, ¿no? Y obviamente eso hay que seguir recuperándolo, porque creo que ese edificio es casi de lo más digno que queda en nuestra ciudad, ¿no? Y deberán de tener ahora otras inversiones para poderlo seguir manteniendo tal como se merece el edificio, ¿no? Decía Pipa hace un momento que Jesús era muy peligroso con un cincel martillo. Sí, sí. Porque costaba mucho dinero después. Y antes comentaba precisamente lo de la apertura de la Puerta de Santo Domingo, que quizás los más jóvenes no sepan que realmente se debe a él. Fue quizá uno de los mayores enfrentamientos por parte de la cofradía. Que se negó que su cofradía no salía. En el año 99 mandó un escrito y diciendo que la cofradía no salía si no se abría la puerta. Y se consiguió. ¿Cómo se vio eso Bueno, eso al fin y al cabo para la hermandad fue, vamos a decir, un auténtico logro. Y después por lo que venía al año siguiente, que era el año... Además, sin ser una de las cofradías, por así decirlo, de gran peso dentro de la agrupación y con... Bueno, pero es que en Santo Domingo quizás era la cofradía que más se movía porque también era también presidente de la Junta Gestora de la Estrella, que eso también no lo hemos tocado. Entonces al año siguiente se vio también el Vía Crucis Jubilar, donde salieron el Señor del Huerto, el Cristo del Perdón y el Señor de la Humillación. Luego fue un auténtico logro y por fin se quitaba el tinglao, que verdadero de cabezada a la cofradía. Entonces fue un triunfo total. Por parte de la agrupación, ¿cómo se vivió aquello? Que no se abriera la puerta, yo no estaba entonces obviamente como presidente, pero es que Jesús tenía la capacidad, creo que si lo mismo que no era una cofradía de gran peso, pero lo que era la opinión de Jesús sí tenía peso en el obispado. Entonces posiblemente si eso lo hubiera hecho otro hermano mayor, ¿Se hubieran notado como un pulso? Sí, y el obispo hubiera dicho que no. Porque tenía su lógica, ¿no? El molo de catalán no lo hubiese organizado, ¿no? Fíjate, ahora que ya no está, hubo situaciones de don Jesús que públicamente ya se habían dicho que no, y él tuvo la capacidad después de decir que sí. Entre ellas el trono de los dolores de la aspiración, que iba a salir, que teóricamente la cofradía anunció que quería salir en el trono grande, y el obispo dijo que del trono grande nada, y don Jesús después dijo que sí. Cuando se le dieron las razones de por qué sí, dijo él que sí. Es decir,
Las cosas depende de cómo se lleguen y demás, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que quien le llevara el razonamiento podía ser de una forma u otra. ¿Qué destacarías de todo su trabajo agrupacional o qué te ha sorprendido cuando has coordinado ese libro? Hombre, sobre todo lo que más me ha sorprendido es la parte de la Hermandad de los Dolores del Puente. Además, del tema este que estáis hablando de la puerta, Alfonso Asensio lo trata muy bien y bueno, y ahí pues no tiene pelillos en la lengua para decir quién era Jesús Castellano y hasta dónde estaba dispuesto a llegar Jesús Castellano, ¿no? Y bueno, y esa decisión se toma de que... Se toma esa decisión y se plantan que si la puerta no se abre, ellos no salen. La puerta se abrió. Jesús Castellano, bueno, es que yo hay veces que no tengo palabras para definirlo, ¿no? Ya lo dije anteriormente, un cofrade irrepetible, ¿no? Y que, bueno, que nos ha dejado sus recuerdos, ¿no? Sus gratos recuerdos nos lo ha dejado. Y bueno, y 13 años después, pues seguimos hablando incluso con Victoriano, con el hermano mayor, con su hermano mayor. ¿Hermano mayor? Hermano mayor, es verdad. Él todavía alucinaba cuando nos reunimos con él y con Marina y con Alberto Palomo para el capítulo, sobre todo personal, ¿no? Familiar. Dice, bueno, han pasado 13 años o 12 años por el año pasado y todavía se sigue hablando de mi hermano. Es que yo no sabía quién era mi hermano. Es que no tenía ni idea lo que significaba Jesús Castellano en la Semana Santa de Málaga, ¿no? Y él, bueno, pues por lo que le iban contando, lo que el niño le contaba, tú estás siempre con esto, con lo otro, ¿no? Y claro, y ahora el hermano ha tomado conciencia de lo que Jesús Castellano era, ¿no? Yo creo que de alguna manera se va cerrando el círculo, que no por eso se tiene que olvidar, ¿no? Entre la medalla de la agrupación, la exposición que se hizo, ahora el libro... luego también la cofradía que está haciendo, lleva ya su tercera edición de la jornada, ¿no? Son cosas que debemos de tratar para eso mismo, para no olvidarnos, porque ya hay una generación que entra, hablamos de una generación de 12, 13 años, que si no a golpe de clic, si no le informamos, desaparece Castellano. Y creo que es trabajo de los que vivimos con él, los que hemos vivido estas Semanas Santas con él, ¿no? De divulgar su obra, ¿no? Sí, como bien decía, ya no solamente en Dolores del Puente, que es su cofradía, en otra de sus grandes devociones, que era la Virgen de la Estrella, por supuesto, él llega en un momento bastante complicado. Muy convulso. Bastante convulso, y además con su mano firme, porque... Y con sus ideas claras. Con las ideas claras. Lo que tengo que quitar lo quito. Esto es lo que hay que hacer. Y esto decía, ¿por qué tomas esta decisión? Fácil, porque soy el presidente de la gestora y la gestora está para tomar decisiones. Si el estatuto dice que la túnica es así, pues así. Si me vas un informe de Juan Antonio Sánchez López, que creo que es ahora mismo el mejor en cuanto a la hora de evaluar, ¿no? El grupo escultórico de la humillación, es muy malo, pues lo quito y lleva razón, ¿no? En cierta manera lleva razón. Lo que pasa es que venía de años atrás que fueron muy duros en la Estrella, pero él supo de alguna manera encauzar esa cofradía. De hecho, por esos giros, o sea, esos movimientos pendulares que muchas veces tiene la cofradía, después volvió otra vez casi, no cambió completamente, volvió a lo anterior porque era complicado, ya la semilla de Jesús se veía, pero sí como que volvió otra vez la cofradía, un momento un poco así, medio convulso, medio... Bueno, le dio su toque castellano, ¿no? Que al final era pues un poco más, algo de seriedad, quitarle... Sí, darle más seriedad, que tampoco pasa nada por decirlo así. Y luego también que salía del interior del templo, una serie de rasgos que, bueno, que al final, pues, creo que la Estrella lo absorbió bien. Sí, lo más vistoso quizá aquí, bueno, las otras dos figuras que acompañaban al Señor, que... Se eliminaron por escasez artística, lo decía abiertamente, y el Señor pues va ahora solo. Sí que hay por ahí varios proyectos de grupos escultóricos, y bueno, cuando la cofradía pueda, me imagino que lo realizará, pero fue él el que tomó la decisión, acertadamente, de quitarle el grupo. ¿Pensáis que se ha sido justo a nivel Málaga con Jesús, a nivel de reconocimiento? Yo creo, en cierta parte sí, es decir, que una ciudad, estamos hablando de un personaje cofrade, entonces que, bueno, independientemente de los actos funerarios y demás agrupacionales, que creo que también han sido totalmente acordes con lo que se le debía a Jesús Castellano, cuando se propuso al presidente del momento la situación, no hubo ningún tipo de problema y se planteó y se hizo, ¿no? A los pocos, no sé cuánto. Sí, en la plaza. No sé cuánto tiempo fue.
Sí, eso fue rápido, fue rápido. Fue rápido. El mecanismo para denominar una plaza o plazuela nueva no es fácil, tarda muchísimos meses, que yo tardé muy poco. Así que yo creo que el propio alcalde y los concejales tenían constancia de quién era la figura que acababan de despedir, ¿no? Entonces yo creo que en cierta medida sí. A nivel universitario, yo tuve la mala suerte de estar trabajando la mañana que le pasó, digo mala suerte porque lo recibí en Carlos Haya, ¿no? Entrar en la urgencia y ver la gran cantidad de médicos que habían sido alumnos de Jesús, reconocer a Jesús y la situación que estaban viviendo y el rostro que, vamos, que estaban llorando, coño. Hombre, yo creo que el mundo académico también fue realmente acorde con la figura de Jesús, ¿no? ¿Que se puede hacer más? Posiblemente, ¿no? Pero yo creo que perciba la memoria de Jesús, como dice Andrés, 13 años posteriormente, vosotros hagáis un programa monográfico sobre Jesús castellano, se haya hecho un libro sobre Jesús castellano, y que en el mundo cofrade sea una referencia en muchas cosas que se hacen, yo creo que es lo más importante incluso para él, ¿no? Él no le hubiera querido una placa en mitad de la agrupación diciendo aquí está la figura de Jesús castellano, eso seguro que no, seguro que no. Pero sí hubiera querido que las cosas que él consideraba, mira, ahora estoy viendo los Reyes Magos, y a Jesús castellano. Yo tuve ¿Cómo lo pasó ese día? Mira, yo no sé cómo lo pasó él. Yo sí sé las navidades que yo pasé ¿Todavía con mi familia. ¿Desembarco en el puerto, puede ser? Eso es desembarco en el puerto. Sí. Ahí estaba yo. Yo sí sé las navidades que pasé junto a él y mi familia, todas las navidades, porque claro, yo tuve la suerte de ser rey mago en el año 2003, con 100 kilos más, claro, con imposibilidad física de ponerme los trajes que llevaba el ayuntamiento. Él llevaba ya años pidiendo la agrupación que era indigno los trajes que llevaban los Reyes Magos, como toda la cabalgata. Pero él se volcaba siempre sobre los trajes. Cuando me designó el presidente a mí, dice, ahora es la mía. Le dijo al presidente, hay que hacerle un traje a Pipo porque ya el anterior, que también era de gran envergadura moral. De hueso ancho. De hueso ancho, hubo que abrírselo por la espalda, es decir, hubo que cortárselo para poder entrar. Y obviamente me hicieron el traje. Emilio Bautista entonces, que es para descanse. Lo bien que nos lo pasamos, todas las de estas, iniciamos la pseudo tradición de que los pajes fueran vestidos iguales que los reyes y toda la historia. Cuando se vino a dar cuenta, dice, oye, ¿y la peluca? Estoy hablando 5 de enero. Digo, ¿qué peluca? Dice, la peluca del rey. Digo, yo qué sé, ¿tú sabrás? Dice, vamos a mi cofradía. Nos fuimos a su cofradía. Se subió a unas cajas. Cogió una peluca de una cabalgata que hacía los Dolores del Puente por el barrio años anteriores. Cogió una tijera. Abrió la peluca. Me colocó la peluca. Hizo una barba. Se la pegó al gorro que había diseñado. Entonces, eso era un todo. Yo me quitaba el gorro y me quitaba la peluca y la barba. Casi la cabeza. Te lo juro. Igual con la vida misma. Dice, tú no te quites nunca el gorro. Y ahora tuvimos que ir a donde estaban las carrozas, a hablar con la concejala de servicio operativo, porque teníamos que probar sillón si yo cabía en el sillón. No te puedes imaginar, hizo cambiar el sillón por una silla. Ahora, cuando llega el día 5 y me está vistiendo, me vistió él en el Club Mediterráneo entonces, la entonces concejala de Cultura ve el traje que me habían hecho a mí y el traje que le estaban poniendo a ella, claro. No tiene nada que ver. Digo, esto se ha acabado. De aquí salimos corriendo. A partir del año que viene, el ayuntamiento tiene que hacer los trajes nuevos y a partir de ahí se hizo los trajes nuevos, porque él había pensado que había que hacerlo nuevo. ¿Y él cuándo fue rey? Al año siguiente. El primer año que fue como presidente fue el rey mago. ¿Y él cómo lo pasó? Él se hizo la peluca bien, en la suya no iba a pegar. Hombre, que la suya no iba a pegar porque se la llega a pegar no sé dónde. Con 2 chinchetas. Tiene que coger. Sí, el único mal rato lo tuvimos en la comida previa,
que su hermano Vitoriano, bueno, tenía cierta alergia y probó determinados elementos y hubo que pincharlo en la historia, pero bueno, bien. Bueno. Pero vamos, que se lo pasó. Jesús tenía la detalle de que a los Reyes Magos del año él le hacía un regalo, que era un dibujo. Un dibujo hecho por él de la figura del Rey Mago con los colores que había diseñado para el traje y ponía el Rey Mago, y era lo que entregaba a la agrupación con el detalle ese. Obviamente lo tengo en casa, ¿no? Qué maravilloso. ¿Alguna anécdota que se os venga ahora a la mente? Ya cada vez nos queda menos tiempo, pero todavía podemos rascar. Bueno, yo podía contar... Tú cuentas todas las que... Tú puedes hacer un libro paralelo. Voy a contaros que en la noche de pre-inauguración del Museo de la Semana Santa, a las 3 de la mañana, que estábamos algunos, y yo creo que tú me estabas por allí, pues no había terminado él de montar la vitrina donde estaban las joyas de las vírgenes, Cristo y demás. Como hacía, aunque era las 3 de la mañana, hacía determinado calor porque estábamos moviendo. Él había puesto el jersey en lo alto de la vitrina. Y en el cristal había una mancha. El que después fue presidente, que era Eduardo Pastor Dudi, le dice: Dudi, limpia el cristal ese de ahí. Cogió el jersey de Jesús Castellano y limpió el cristal con el jersey. Efectivamente, lo limpió. Eso no lo sabía yo. Pues el cristal de la sala de tesoro, se llamábamos, se limpió con el jersey de Jesús Castellano. Bueno, a nivel periodístico era una fuente para llamar, para consultar, para todo. Recuerdo un artículo sobre accidentes ocurridos en Semana Santa, en relación con el famoso palio de la Virgen de Gracia aquel año. Y bueno, primero hice una llamada a un historiador y poco más que le estaba pidiendo que me escribiera un libro, ¿no? Es lo que te recuerde. Lo llamé a él, sí, claro, y empezó a tirar de memoria y a contarme, pues, desde la caída del sayón de Longino de la Sangre, que se cayó una vez, a un San Juan de no sé qué virgen, y con eso, pues, espectacular. Fue una cosa espectacular. Sí, empezó a dar una serie de datos y así salió el reportaje. O sea, era una fuente recurrente, porque es que era una memoria... Él valía no olvidaba nada. Absolutamente para todo, pero para que te pusieran malo. Como médico, Claro, esa parte no eso, la llevaba la sangre, bien. eso no lo llevaba bien. No. Vamos, alguna vez en la procesión de resucitados, nazarenos iban delante, se habían caído, y él miraba para atrás. A ver si tenía suerte. ¿Algún médico a la sala? No se sentido cerca. Pero eso es cierto, que no es que me lo estoy inventando. Eso es cierto. En el Paseo de Santa Isabel se cayó un nazareno. Delante no iban los nazarenos hasta el Martes Santo, cuando se dividían las de estas. Y yo creo que de la humillación, precisamente. Se cayó un nazareno. Hacía mucho calor. Y al final, pues fuimos, pero porque no vimos más remedio. Pero su intención era que buscara un médico por donde fuera, ¿no? Yo he escuchado de Carlos e Ismael que ellos, hay un momento en que todos coinciden en Granada estudiando, Sí. en el mismo colegio mayor. Y que, incluido el hermano, incluido Vitoriano, ¿verdad? claro, Sí, y eso está en todos el libro. todos estudiaban mucho, y él estudiaba, pero mientras que estudiaba estaba pintando, y Seguro. Carlos Ismael llegaba allí y decía: ¿pero tú qué haces? Y el otro estaba pintando, por no decir otra cosa, o sea, otro tipo de escritos que hay por ahí. La cosa es que él estaba dibujando, y hay un momento en que le dice Carlos Ismael: bueno, y si no te gusta esto, ¿por qué estás estudiando medicina? Y dice: porque es lo que mi padre quiere que haga. Y él Sí. estudia y saca las mejores notas y sabe que desde el principio que él no va a ejercer. No, él sabía que no iba a ejercer como médico asistencial, pero sí él tuvo la habilidad suficiente para hacer una vertiente que era la que realmente le gustaba, que era la historia. Historia de Entonces medicina. él impartía clases de historia de la medicina, que era una María en años anteriores, y eso lo he visto yo. Gente que participó de sus clases, que dejó de ser una María y iba a las clases para escucharlo, ¿eh? Aunque después, y lo suspendía, porque para eso era eso. Bueno, nos quedan 5 minutillos. ¿Algo más que queráis apuntar? Yo recuerdo en una conferencia que él dio en San Julián, que había un periodista que colaboraba con la revista y colaboraba con un periódico. Desde el periódico ponía a parir a la agrupación de cofradías y le espetó allí en plena conferencia que a ver que él dónde estaba, si en un lado o en otro, así a las claras.
y evidentemente dejó la agrupación de colaborar con la Saeta y se fue al periódico. ¿Cómo vería Jesús ahora todo esto de las redes sociales y toda esta polarización de opiniones? Lo que aunque David pertenecía al Cabildo, él lo de las páginas web con los foros, eso no lo veía, jamás. Él decía que siempre se rumoreó que tenía un perfil, o por lo menos que las veía, pero no... Hombre, yo me imagino que consumí seguro. Seguro. La información tenía. Él decía que no la leía, pero yo estoy convencido que los veía. Seguro. Ahora, que él tenía claro, si tú querías opinar, había que decirlo con nombre y apellido. Sí. Eso es clarísimo. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero tú no te puedes estar escudado no era ¿cómo se llama esto? Pero tú no te puedes escudar en eso. Tú tienes que ser suficientemente valiente, tú das tu opinión, puede ser válida o no, pero tú la das y punto, ¿no? Yo creo que se echaría unas risas con algunos perfiles, Sí. con algunos comentarios, porque incluso su pregón que decía, hablaba de esa juventud, que nada más nos afanamos a coleccionar carteles, a ver si la flor está bien colocada. Yo creo que mucha risa se echaría con todo esto. Pero luego también, con nombre y apellido, pues daría sus particulares zascas, seguro. Bueno, yo te puedo decir que un periodista, obviamente de un periódico, cuando yo salí elegido, a los 2 o 3 días de haber anunciado a la Junta de Gobierno, me dijo que si quería firmar la paz, porque entonces había una situación complicadilla, pues que quitara a Jesús Castellano. Bueno, pero más tarde llegó la paz, ¿no? Sí, llegó. Y no hablamos de los jueves Fueron santos. grandes amigos. Se ve en el libro se ve Hay una foto en la feria. Sí. Pista, ahí te lo dejamos. Nos hemos quedado sin tiempo. Andrés, muchísimas gracias. A vosotros, siempre. Muchísimas gracias por haber hecho de coordinador y haber hecho un libro de Jesús. Pipo, gracias siempre. A vosotros siempre. David, el atraco nos ha salido perfecto contigo. Nada, esto con un par de carteles se soluciona rápido. Claro. Muchas gracias, señor Moraleda. Generalmente los primeros mensajes cuando sale el cartel de la cofradía siempre son de David, Sí. guárdame uno. Así que, en fin. Sí, la semana que viene estoy La semana que viene se nos va de... Sí, me parece muy bien. Mercadillos navideños, sí. Mercadillos navideños, vale. Así que la semana que viene les esperamos con uno menos, pero las vacaciones son cortas. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, adiós. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio.